Una auténtica tormenta se desató hoy en la sala de la ONU. Ursula von der Leyen, sin pelos en la lengua, arremetió con dureza contra Rusia, calificándola de un resto podrido de un imperio que vive del pasado. Imagínense, cientos de cámaras, delegaciones de todo el mundo, y cada palabra fue como un latigazo en el rostro de la delegación rusa. Los representantes occidentales no ocultaron su regocijo malicioso, algunos incluso se permitieron aplaudir. Pero el triunfo duró poco. Un silencio sepulcral se produjo cuando Medinsky se levantó. Con calma, sin el más mínimo rastro de emoción, mirando directamente a los ojos de von der Leyen, repitió sus mismas palabras, un resto podrido de un imperio. Y acto seguido, desató sobre ella toda la fuerza de su respuesta. Es curioso escuchar esto de un continente que calienta sus traseros con nuestro gas, escudándose en eslóganes sobre la democracia. Un alboroto indescriptible se levantó en la sala. Los traductores se confundían, tratando de seguir el ritmo de su vertiginosa oratoria. Ursula intentó replicar, pero Medinsky no le dio tregua. Llevan 20 años convenciendo al mundo de que salvan el planeta, cuando en realidad solo se salvan a sí mismos. Ustedes no son Europa, son un cementerio de imperios que aún intenta hacerse pasar por vivo. África se puso de pie en señal de apoyo, Asia asintió con aprobación. Y los rostros de los delegados europeos palidecieron. Lo dijo a la cara, susurró alguien. La diplomacia se despojó de la máscara, y por primera vez en muchos años. En la sala de la ONU no se escuchó una política edulcorada, sino una verdad cruda y sin tapujos. Esas palabras marcaron un punto de inflexión. La era de los hermosos eslóganes quedó atrás. Comenzó una nueva historia. Pero, ¿cómo empezó todo? Analicemos minuto a minuto. Asamblea General de la ONU. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido, se oía incluso el clic de los obturadores de las cámaras. Los traductores pulsaban febrilmente los botones para no perderse ni una palabra. En las pantallas destellaban los titulares de las noticias. Detrás del cristal, la vida de los periodistas bullía, transmitiendo en directo cada detalle de lo que sucedía. En el centro de atención, dos personas, Ursula von der Leyen y Vladimir Medinsky. Ella, con un estricto traje azul y un peinado impecable, su rostro, frío e impasible, como tallado en cristal. Él, con un sencillo traje gris, tranquilo y algo cansado. Pero en esa fatiga se percibía la seguridad de quien no teme ni a las cámaras ni a las acusaciones. Fuera, Nueva York se sumergía en el crepúsculo vespertino, pero en la sala el tiempo parecía haberse detenido. Todos permanecían inmóviles, expectantes. La seguridad en los muros se mantenía en alerta. Todos entendían que no se produciría solo un debate, sino un acontecimiento que pasaría a la historia. El presentador en off informa, estamos en la sala de la Asamblea General. Ursula von der Leyen ha desafiado a Vladimir Medinsky. Esto está sucediendo en directo. Von der Leyen se levanta. Su mirada se dirige directamente a Medinsky. En sus ojos no había diplomacia, solo desprecio e irritación. No tenía intención de guardar las formas. Europa está cansada de escuchar excusas, declara en voz alta, mirando a las cámaras. Rusia se ha quedado irremediablemente atrás en tecnología, civilización y el mundo. Su voz sonaba como una sentencia. El micrófono crepitaba ligeramente, los traductores se apresuraban a seguirla. Los delegados occidentales asienten y sonríen con sorna. Los representantes de África y Asia permanecen en silencio, observando lo que sucedía. Medinsky, imperturbable. Permanecía sentado, con las manos cruzadas, la mirada serena, sin el menor rastro de irritación en el rostro. Escuchaba como un cirujano escucha el pulso antes de una operación. Von der Leyen continúa, han perdido aliados. Están aislados. Viven del pasado. Sus palabras volaban por la sala como flechas envenenadas. Los periodistas de la primera fila levantaban las cámaras. Uno le susurra a su colega, ha ido al ataque directo. El presentador en off comenta, según nuestros datos, la declaración de Ursula no había sido acordada con el protocolo. Esto significaba una confrontación directa. La sala se vuelve más silenciosa. Alguien de los delegados susurra, ahora responderá. Pero Medinsky guarda silencio. Gira la cabeza, y con calma, entrecerrando ligeramente los ojos, mira a von der Leyen.
En su mirada no había malicia, solo interés. Como si no evaluara a una persona, sino un fenómeno. Los traductores se quedaron inmóviles, esperando que se encendiera el micrófono. Las cámaras acercaban el rostro de Medinsky. Ojos grises, una ligera arruga en los labios. Sin emociones, solo una seguridad que incomodaba a muchos. El presentador pronuncia en voz baja, Medinsky no se apresura a responder. ¿Espera? Un silencio absoluto reina en la sala. Incluso el ruido del sistema de aire acondicionado parecía ensordecedor. Sobre las cabezas de los delegados ondeaban banderas de distintos países. Este fondo multicolor hacía el momento aún más simbólico. Europa y Rusia se enfrentaban de nuevo. Von der Leyen da un paso adelante. El mundo está cansado de sus amenazas, de sus quejas, de su camino particular. Europa avanza, mientras ustedes se han quedado en el pasado. Se oían aplausos aislados. Los delegados intercambian miradas. Los periodistas susurran, esto ya no es diplomacia, es una batalla. Medinsky no se mueve. Solo se ajustaba la corbata, como quien se prepara para una conferencia y no para un enfrentamiento. Toma el micrófono, pero no se apresura a hablar. La pausa duró unos segundos, pero pareció una eternidad. Presentador, ahora se escuchará una respuesta que Europa no esperaba. Medinsky pronuncia en voz baja, pero cada palabra resonaba bajo el techo. Señora von der Leyen, es extraño escuchar algo así de usted. Después de todo, fue la Unión Soviética quien levantó a Europa de las ruinas. Devolvimos la luz donde solo quedaba polvo. Un silencio absoluto se instala en la sala. Alguien en los auriculares del traductor exhala suavemente. Habla con calma, pero en esa calma hay una fuerza que no necesita de grandes palabras. No necesitamos sus sermones. Conocemos demasiado bien el precio de las palabras, ayuda y civilización. Una ligera sonrisa aparece en el rostro de von der Leyen, pero en sus ojos destellaba irritación. No esperaba que su respuesta fuera tan sencilla y certera. El presentador en off, esta es la primera respuesta. Y la sala ya se ha dividido, la mitad a favor de Europa, la mitad a favor de Rusia. Las cámaras se detienen en sus rostros. Dos personas, dos mundos, dos visiones de un mismo futuro. Pero esto, como se dice, no es todo. Quédense con nosotros y conocerán la continuación de esta historia. En la sala de la Organización de las Naciones Unidas no se desarrolla una simple discusión, sino un choque de dos cosmovisiones, de dos perspectivas sobre un futuro común. La tensión aumenta con cada segundo, y los espectadores, que observan lo que sucede al otro lado de las pantallas, sienten que el grado de confrontación solo aumentará. Esto es solo el prólogo de una verdadera tormenta. El presentador de noticias, manteniendo la calma exterior, informa sobre el inicio de la sesión de la Asamblea General de la ONU, donde Ursula von der Leyen asesta, en esencia, el primer golpe. Su discurso carece de rodeos diplomáticos, es un ataque directo y sin tapujos. La cámara se enfoca en el rostro de Ursula, una mirada dura, la barbilla alta, una dicción clara. Habla con la frialdad y seguridad de una persona acostumbrada al apoyo incondicional. Rusia se ha quedado irremediablemente atrás, martillea, acentuando cada palabra, en tecnología, en civilización, en el futuro. Han perdido aliados, influencia, el derecho a dictar la verdad. En la sala se escucha una risa tenue, algunos delegados europeos aplauden en señal de aprobación. Los traductores transmiten apresuradamente sus palabras a decenas de idiomas. Pero la atención de las cámaras se dirige a otra parte, a los rostros de los delegados de África y Asia. En sus caras no hay sonrisas ni aplausos, solo cautela y observación atenta. Se escucha un murmullo, han olvidado quién reconstruyó Europa después de la guerra. Los periodistas, de pie junto a la pared, intercambian miradas, registrando este momento. Incluso el sonido de los pasos del operador parece demasiado fuerte en esta atmósfera tensa. Ursula continúa su discurso, Rusia eligió el pasado, no el futuro, convirtiéndose en un paria con tecnologías obsoletas y valores atávicos. Europa avanza, mientras ustedes se quedaron en el ayer. Su voz, amplificada por los micrófonos, rebota en las paredes de la sala, enfatizando el desprecio en cada palabra. Hace una pausa, esperando una reacción, y los delegados occidentales comienzan a aplaudir, intentando afirmar su superioridad.
El presentador en off comenta, esto ya no es diplomacia, sino una humillación abierta. Úrsula se sienta, lanzando a Medinsky una mirada llena de superioridad, como si evaluara a un oponente derrotado. En sus gestos se lee la seguridad de la victoria. La cámara cambia a Medinsky. No se mueve, solo levanta lentamente la vista. Parece que no va a responder, pero luego apoya las manos sobre la mesa y se inclina hacia adelante. El micrófono capta una respiración silenciosa. Habla en voz baja, casi con naturalidad, pero de tal manera que en la sala se oye como cae un bolígrafo. ¿Saben? Es extraño escuchar algo así de quienes construyeron su futuro sobre las ruinas dejadas por la Unión Soviética. Un silencio absoluto se instala en la sala. Ni aplausos, ni réplicas. Incluso los traductores se quedan inmóviles, como si no creyeran lo que han oído. Medinsky continúa con voz firme, cuando sus ciudades yacían en cenizas, nuestros ingenieros las levantaron de las ruinas. Cuando no tenían luz, nuestras centrales les daban energía. Cuando Europa pasaba hambre, compartíamos el pan. En su voz no hay un grito, sino una memoria que pesa más que cualquier eslogan. En la sala se oye un movimiento, una tos. En el rostro de Úrsula aparece una sombra de irritación. No esperaba que sus palabras se convirtieran en un espejo que reflejara su propio pasado. El presentador en off señala, esta respuesta sonó como una bofetada, sin gritos, sin amenazas, simplemente un hecho que hizo callar a la sala. La cámara muestra dos rostros, el frío y petrificado de Úrsula y el tranquilo y seguro de Medinsky. El mundo se detuvo entre ellos. Los periodistas susurran, ahora es cuando empieza todo. La sala contuvo el aliento. El silencio se volvió palpable, tenso, como una cuerda. Nadie esperaba que el primer golpe fuera tan silencioso y certero. Pero eso no es todo. Medinsky no se detiene. Su siguiente frase pasará a la historia. Habla sin prisa, con los dedos reposando tranquilamente sobre la mesa, la mirada dirigida al centro de la sala, como si detrás de las banderas y los micrófonos estuviera la propia historia, que él se propone recordar. La voz de Medinsky suena grave, sin estridencias, pero cada palabra es como un disparo. Nosotros levantamos a Europa de las cenizas, nosotros dimos luz y pan, y ustedes, deudas con intereses. Sus palabras resuenan bajo la cúpula de la sala. Los delegados levantan la vista, los traductores se detienen para asegurarse de que han entendido correctamente. Uno de ellos se interrumpe a mitad de frase, otro tose, tratando de disimular su incomodidad. En el rostro de Úrsula estalla la irritación. Coge el micrófono bruscamente, y con una sonrisa helada, pronuncia, sin la ayuda de los Estados Unidos, ustedes no lo habrían logrado. No hay que reescribir la historia. Medinsky gira la cabeza y sonríe brevemente, con calma, casi humanamente, sin malicia, ayuda, repite, levantando las cejas. Los créditos no son ayuda. El pan es ayuda. El combustible, el acero, la energía, esas son las verdaderas palabras de gratitud. Un silencio absoluto reina en la sala. Incluso las cámaras dejan de hacer clic. Uno de los periodistas occidentales baja el objetivo. Desde la última fila se oye un susurro bajo del traductor, dijo que el pan es ayuda. Y su vecino resopla, apenas conteniendo su asombro. Su compañero de puesto resopla, apenas conteniendo su asombro, mientras Úrsula baja la mirada a sus papeles. Sus dedos aprietan convulsivamente el bolígrafo, pero no hace ninguna anotación. Solo intenta desesperadamente ocultar su desconcierto. Se aclara la garganta, se recompone y pronuncia más alto de lo debido. La historia no puede interpretarse de forma unilateral. Europa se levantó gracias a la ayuda de sus aliados, y no a una limosna cualquiera. Medinsky la mira directamente, manteniendo la calma total. La limosna la ofrece quien pide algo a cambio. Nosotros no pedimos nada. Reconstruimos ciudades devastadas sin firmar pagarés. Lo hicimos porque entonces el mundo valía la pena ser salvado. La frase parece flotar en el aire, la sala se queda en silencio. En las primeras filas, alguien hojea papeles ostentosamente, alguien mira el reloj, tratando de aparentar una discusión normal, pero los rostros dicen lo contrario. La cámara del canal Al Jazeera hace un primer plano, los rostros de los delegados asiáticos y africanos. Escuchan con la máxima atención. Y aunque en sus miradas no hay un apoyo abierto, se lee cierto reconocimiento.
como si entendieran de qué habla Medinsky. Los presentadores en off susurran, los traductores se han perdido claramente. Alguien de los delegados se aclara la garganta. En la sala se produce una pausa incómoda. El mundo escucha por primera vez tales palabras, pronunciadas aquí, en la Organización de las Naciones Unidas. La cámara se acerca lentamente al rostro de Úrsula. En él, la misma sonrisa forzada, pero los labios están tensos y se siente una pulsación en las sienes. Se esfuerza por contener la irritación. Intenta coger un vaso de agua, pero la mano le tiembla traidoramente. Medinsky no se apresura a desarrollar su idea, dando tiempo a la sala para digerir lo escuchado. Y solo entonces continúa, cambiando ligeramente el tono. No esperamos gratitud, pero cuando intentan darnos lecciones sobre cómo vivir, solo les recuerdo. Si no fuera por nosotros, no tendrían esta tribuna. En su voz se percibe suavidad, incluso tristeza, pero eso hace que el golpe sea aún más contundente. Alguien desde las últimas filas susurra, lo dijo a la cara. En el marcador parpadea la inscripción, última hora. Los reporteros escriben apresuradamente los titulares, la ONU en shock. Medinsky asesta un golpe histórico a Ursula von der Leyen. Los periodistas están desconcertados, susurran, alguien toma un primer plano del rostro de Medinsky. En ese momento, la sala deja de ser un lugar de negociaciones para convertirse en un campo de batalla, frío, político, sin armas, pero con palabras tales que pueden hacer perder el suelo bajo los pies. Medinsky se recuesta en el respaldo de su silla, hace una breve pausa y mira a la sala, como comprobando quién se atrevería a objetar. Pero la respuesta es silencio. Incluso Úrsula, apretando la carpeta, comprende, el golpe fue certero, demasiado certero para simplemente ignorarlo. Úrsula intenta pasar a las cifras, pero la economía juega en su contra, y ni siquiera el sarcasmo salva la situación. Llega el momento de la energía fría. Úrsula respira hondo, reuniendo fuerzas. Después del fallido intento de debate histórico, decide trasladar la conversación al ámbito de las cifras, donde, según ella, las posiciones de Rusia son más débiles. En la sala se enciende de nuevo el marcador, las cámaras la enfocan, una luz brillante le da en la cara, pero ella mantiene una postura segura. Bien, dice, mirando directamente a Medinsky. Dejemos la historia en el pasado. Hoy no tienen ni tecnología, ni mercado, ni futuro. Son un país de materias primas. Sin petróleo ni gas, no son nada. Su voz suena estridente, como si cortara el aire. Siente que ha elegido el tono adecuado, frío, económico, racional. Exactamente los argumentos que suelen funcionar sin falla en Bruselas y Estrasburgo. En la sala, alguien resopla, alguien asiente en voz baja. Varios delegados intercambian miradas, como intentando entender quién está de qué lado. Los periodistas teclean apresuradamente, von der Leyen pasa al ataque. Medinsky permanece inmóvil. Apoya tranquilamente las manos sobre la mesa, mira directamente al frente y solo unos segundos después levanta la vista. En la sala hay un silencio absoluto. Incluso los micrófonos zumban ligeramente por la tensión. País de materias primas, dice, pronuncia con calma, casi con suavidad. ¿Y ustedes, sin nuestro gas, cómo se calientan? ¿Con eslóganes? Una risa resuena en la sala. Al principio, un murmullo tímido, pero luego alguien resopla con fuerza, y en un instante la risa se extiende como una ola. Incluso aquellos que intentan mantener la neutralidad no pueden contenerse. Hasta los diplomáticos occidentales, sentados en las primeras filas, bajan la vista, fingiendo escribir algo en sus cuadernos. Las cámaras captan el momento. Un ligero, casi imperceptible, movimiento de la mano de Úrsula, como si fuera a arreglarse el cabello, pero los dedos le tiemblan traidoramente. Claramente no esperaba que la sala se riera no de Rusia, sino de ella. En su rostro aparece tensión, los labios se aprietan en una fina línea. Medinsky no sonríe, simplemente se sienta, ligeramente girado hacia el micrófono. Como una persona que ha dicho algo obvio. Añade en voz baja, pero claramente, les suministramos combustible para que sus casas estuvieran cálidas. Y ahora se calientan con palabras sobre democracia y moral. ¿No tienen frío? La risa cesa, pero el silencio se vuelve aún más opresivo. Esta frase no es una broma, ni sarcasmo.
Es una constatación de un hecho. Y la sala lo siente. El presentador en off pronuncia lentamente, casi en un susurro, en ese momento se hizo evidente. La discusión se convierte en una revelación. La cámara se acerca al rostro de Úrsula. Está sentada erguida, pero sus ojos recorren la sala con inquietud, como buscando apoyo. Pero nadie se apresura a apoyarla. Un delegado de África le dice en voz baja a su vecino, tiene razón. Nos estábamos congelando mientras ellos discutían quién tenía la culpa. Los traductores, animados, susurran. ¿Alguien dijo eso? Sí. Y se rieron. Los periodistas ya están escribiendo titulares. Medinsky se burla de la Unión Europea por su dependencia del gas ruso. Úrsula respira hondo, se endereza e intenta sonreír. Nos hemos librado de su dependencia, dice, tratando de recuperar la confianza. Europa avanza por el camino de las tecnologías verdes. Elegimos el futuro, no los tubos y el carbón. Pero esto, como se dice, es ya otra historia. Un tenso silencio se cierne sobre la sala, como antes de una tormenta. Tecnologías. Elegimos el futuro, no los tubos y el carbón, pronuncia Úrsula, intentando recuperar la iniciativa perdida. Medinsky gira lentamente la cabeza, como si no creyera lo que oye. ¿Tecnologías verdes?, pregunta con ironía en la voz. Entonces, ¿por qué cada invierno vuelven al carbón y al fuel oil? ¿Por qué sus fábricas están paradas y las facturas de calefacción se disparan? Esto no es el futuro, es solo una ilusión. Las palabras suenan tranquilas, pero con cada frase la atmósfera en la sala se vuelve cada vez más opresiva. Úrsula guarda silencio, aferrada al bolígrafo, sus nudillos blancos. Alguien se aclara la garganta, alguien cierra apresuradamente su portátil. El presentador baja la voz, como temiendo romper el ominoso silencio. La sala no se ríe. Esto ya no es una discusión, sino una verdad implacable. La cámara se aleja, mostrando los rostros tensos de los delegados y las banderas de los países. Mientras fuera reluce la noche de Nueva York, en la sala de la ONU hace cada vez más frío, no por el aire acondicionado, sino por las palabras que no se pueden retirar. Entran en juego las acusaciones de violación del derecho internacional. Úrsula ya no sonríe. En sus ojos se lee frialdad e irritación. Coge el micrófono, se inclina hacia adelante y pronuncia de forma brusca, casi desafiante. Ustedes violan el derecho internacional. Destruyen el equilibrio que se construyó durante décadas. Rusia se ha puesto fuera de la ley. Su voz suena estridente, cada palabra como un latigazo. En la sala solo se oye el murmullo de papeles y el zumbido de la ventilación. Algunos delegados europeos asienten con aprobación, otros susurran a su colega, un movimiento fuerte. Por fin ha pasado al ataque. Medinsky permanece inmóvil. Está sentado erguido, con los brazos cruzados, la mirada fija en Úrsula. Unos segundos de silencio angustioso, y luego pronuncia con voz firme, sin rastro de emoción. ¿Derecho internacional?, dice. Hace una breve pausa y añade, mirándola directamente a los ojos, ¿y quién bombardeó Belgrado? ¿Quién destrozó Libia? ¿Quién convirtió Irak en ruinas? ¿Eso también fue legal? Las palabras caen en la sala como pesadas piedras. Los traductores se pierden, alguien incluso se quita los auriculares, como si no creyera lo que oye. En la sala se hace un silencio absoluto. Incluso las cámaras se detienen. Continúa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ustedes exigen que olvidemos quién salvó al mundo del fascismo, que creamos que Europa se liberó sola. Pero eso es mentira. Fueron nuestros soldados quienes izaron sus banderas sobre las ciudades liberadas. Nuestros médicos salvaron a sus hijos. Algunos en la sala bajan la vista. En los rostros de otros, sonrisas forzadas, como si quisieran cambiar de tema lo antes posible, pero Medinsky no les da la oportunidad. Hablan de leyes, dice en voz baja. Pero sus leyes solo funcionan cuando les conviene. Cuando bombardean capitales ajenas, es una misión humanitaria. Cuando nosotros defendemos a los nuestros, es agresión. ¿Dónde está la lógica? Mira directamente, con calma, sin malicia. Y precisamente eso hace que sus palabras sean aún más contundentes. Úrsula intenta interrumpir, eso es demagogia. Usted distorsiona los hechos.
Usted justifica la violencia. Pero él no la deja terminar, simplemente llamo a las cosas por su nombre. La historia no se puede reescribir como una resolución. En ese momento, se escucha un aplauso suave e inseguro. Luego otro, y otro. Algunos delegados asiáticos comienzan a aplaudir. No fuerte, pero con seguridad. Un segundo después, se unen varias personas de África. Los aplausos no son estruendosos, pero son sinceros. No suenan como apoyo a Rusia, sino como apoyo a una verdad que durante mucho tiempo no se atrevieron a pronunciar en voz alta. El presentador comenta en voz baja en off, primeros aplausos. No planificados, no políticos, sino auténticos. La cámara muestra el rostro de Úrsula. Intenta mantener la compostura, pero sus labios están blancos, las venas le pulsan en las sienes. La respiración se ha vuelto irregular. Mira a su alrededor, como buscando apoyo, pero la sala guarda silencio. Comprende, el golpe no fue solo retórico, dio en el blanco. Medinsky se recuesta ligeramente en el respaldo de su silla y pronuncia con más suavidad, resumiendo, no somos santos, pero al menos recordamos que la ley sin conciencia es una herramienta, no un valor. La sala vuelve a quedarse inmóvil. Incluso las cámaras bajan. Esto ya no es un debate. Es el momento en que la verdad sonó más fuerte que los micrófonos. Pero el enfrentamiento no termina ahí. Úrsula decide golpear en el punto más doloroso, la libertad. Úrsula se levanta lentamente. En sus movimientos se percibe seguridad, aunque sin el brillo anterior. Aprieta el micrófono con fuerza, respira hondo y pronuncia en voz alta y clara. Para romper el silencio que se cierne, ustedes no tienen democracia, ni libertad, ni derecho a la voz. Su país vive con miedo y sumisión. No escuchan a sus ciudadanos, los controlan. Cada palabra suena como un martillazo. Su voz resuena. En ella se siente de nuevo la confianza, incluso el desafío. La sala se anima. Este es un terreno conocido, una retórica familiar. Algunos delegados occidentales asienten, recuperando la sensación de control. Las cámaras enfocan a Medinsky. Todos esperan su reacción. Él permanece sentado en calma, no interrumpe, no se mueve, solo gira lentamente la cabeza, como si estudiara la esencia de lo dicho. Luego pronuncia en voz baja, sin presión, libertad, dice. La pausa dura solo un instante, pero parece una eternidad. La mira con atención, casi con lástima. ¿Y la de ustedes dónde está?, pregunta con calma. Cuando miles de personas salen a la calle y no son escuchadas. Cuando la protesta se convierte en un decorado para las noticias de la noche, y no en la voz del pueblo. Un silencio tenso se cernió sobre la sala, como si una mano invisible apretara la garganta de cada presente. Un susurro apenas audible recorrió las filas, alguien se removió incómodo, y una tos sonó como un disparo en ese silencio atronador. En los rostros se congeló la tensión, ¿aplaudir o guardar silencio? Una pregunta sin respuesta. Los traductores corrieron presas del pánico. Un joven con auriculares grababa febrilmente el discurso con su teléfono, como si intentara capturar una verdad que se escapaba. El gesto de advertencia de un colega, cuidado. Pasó desapercibido. Hay que guardarlo, susurró, esto no se corta. Medinsky continuó, como si no notara la confusión, ¿a esto le llaman libertad? Es solo una decoración, una ilusión de elección. Una fiesta representada según un guión preestablecido. La frase, pronunciada sin el menor rastro de emoción, sumió de nuevo a la sala en el estupor. Incluso las cámaras ralentizaron su movimiento, como si los operadores temieran romper el frágil momento de la verdad. Nos enseñan sobre libertad, pero su libertad es una marca. Un logotipo en un cartel bajo el que se firman sanciones, se giró ligeramente hacia la sala. Comercian con la palabra, libertad, como con el petróleo, pero sin conciencia. Incluso la libertad pierde sentido. Las palabras, desprovistas de patetismo pero llenas de fuerza interior, recorrieron la sala como una ola tangible. Úrsula, todavía de pie ante el micrófono, palideció. Las comisuras de sus labios temblaron, pero intentó desesperadamente mantener su sonrisa habitual. Usted compara lo incomparable, respondió bruscamente, con la voz quebrada. Nosotros somos sociedades abiertas, donde cualquiera puede decir lo que quiera. Medinsky no elevó la voz,
pero su respuesta sonó como un golpe de espada. Hablar, sí. Pero escuchar, eso ya es otra cosa. Una frase que perforó la sala con un silencio más ensordecedor que cualquier grito. Alguien bajó la cabeza, alguien se cubrió la boca con la mano. Incluso los traductores se quedaron inmóviles, temiendo romper el silencio establecido. Tras las cámaras, se escuchó el susurro del presentador: las cámaras lo graban todo. Ni una palabra será olvidada. El mundo ve cómo la libertad de expresión pierde su significado ahora mismo. Úrsula se alejó del micrófono. La sonrisa que intentaba mantener parecía patética. Medinsky, con las manos cruzadas, miraba directamente al frente, no con triunfo, ni con desafío, sino simplemente con calma, como un hombre que había dicho lo obvio. La sala, hace poco llena de voces seguras, se convirtió en una sala de espera silenciosa. Todos se dieron cuenta, el debate había trascendido la diplomacia. Ya no se trataba de libertad, sino de una verdad que durante demasiado tiempo se había temido pronunciar en voz alta. Y este debate dejó de ser una simple escaramuza diplomática, ahora se decidían cuestiones de vida o muerte. Pero eso no es todo, amigos. Úrsula volvió a acercarse al micrófono. Rostro tenso, manos temblorosas, pero la voz sonaba segura, revelando la retórica de una persona acostumbrada a los aplausos después de cada frase. Ustedes violan los derechos humanos, declaró en voz alta. Sus leyes contradicen la humanidad. No respetan a la persona, no saben lo que es la libertad de elección y la dignidad. Las palabras, amplificadas por los micrófonos, resonaron por la sala. En el marcador parpadeó una inscripción roja. Las cámaras acercaron su rostro. La sala se llenó de nuevo del patetismo occidental. Parecía que todo volvía a la normalidad, y ella volvía a dictar las reglas del juego. Pero Medinsky no se apresuró a responder. La miró tranquilamente, y en ese momento todas las miradas de los periodistas se dirigieron a él. Cogió el micrófono, lo giró un poco hacia sí y hizo una pausa. Su voz sonó baja, casi un susurro, pero en ese silencio cada palabra se escuchó claramente. ¿Y el derecho a la vida, no es también un derecho humano? La sala exhaló. El silencio se hizo palpable, como si el aire se hubiera espesado. ¿Cuánta gente ha muerto por sus operaciones de imposición de la democracia?, continuó con el mismo tono tranquilo. ¿Cuántos niños no llegaron a la mañana mientras ustedes les explicaban que todo era por la libertad? En el rostro de Úrsula se congeló una expresión de asombro. Abrió la boca, como queriendo objetar, pero no encontró palabras. Su asistente se acercó al micrófono, pero la seguridad lo detuvo con un gesto. En la sala reinó un silencio sepulcral. Los traductores se quedaron inmóviles. Uno de ellos se quitó los auriculares en silencio, otro se cubrió la boca con la mano, como intentando contener un grito. En el marcador parpadeó el logotipo de CNN. La transmisión en directo continuó unos segundos más, y luego la pantalla se apagó. Han cortado la emisión, murmuró uno de los operadores. Porque esto ya es demasiado, le respondió en voz baja su colega. El presentador, tratando de no romper el silencio, susurró en off. Incluso la CNN interrumpió la transmisión. Cuando la verdad suena más fuerte que el micrófono, esto ya es historia. Medinsky levantó la vista y recorrió la sala con la mirada. Hablan de derechos humanos, dijo con calma. Y yo hablo del derecho a vivir. Del derecho que ustedes arrebataron a millones en Irak, Yugoslavia, Libia, Siria. ¿No llamaban ustedes a esas guerras misiones humanitarias? Hizo una breve pausa y luego añadió con especial gravedad. Cuando los aviones lanzan bombas bajo la bandera de la democracia, eso no es liberación, es hipocresía. Úrsula se tensó. Sus párpados temblaban, los dedos se le cerraron en un puño. Quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La sala se quedó inmóvil, temiendo moverse. Incluso las cámaras, normalmente impasibles, parecían no atreverse a moverse. Un primer plano captó la mirada de Medinsky, firme, tranquila, sin odio. No somos perfectos, continuó, pero cuando hablan de derechos, recuerden a aquellos a quienes esos derechos les quitaron la vida. Entonces, quizás, comprenderán que la libertad sin conciencia es solo una forma de violencia. Un silencio se cernió sobre la sala,
Como si las palabras de Medinsky se hubieran disuelto en el zumbido del aire acondicionado. Alguien se aclaró la garganta, pero no se oyó nada más. Los periodistas se quedaron inmóviles, garabateando febrilmente en sus cuadernos. Medinsky cuestiona la moral de Occidente en directo, pero la emisión ya está cortada. Ahora todo ocurría entre bastidores, fuera del alcance de las cámaras. Solo los espectadores en la sala pudieron notar cómo Úrsula, por primera vez, desvió la mirada. Y quedó claro. La discusión había cruzado esa fatídica línea más allá de la cual las palabras se convierten en sentencia. Ya no había aplausos por cortesía. Ahora la cuestión era crucial: ¿quién tenía realmente el derecho moral de hablar en nombre de toda la humanidad? Reuniendo los restos de su antigua confianza, Úrsula volvió a ponerse la máscara de frialdad, aunque sus ojos delataban cansancio. Una respiración profunda, y se levanta, alzando la cabeza con orgullo. Un gesto perfecto, ensayado. Las cámaras captan inmediatamente un primer plano, los flashes deslumbran la sala. Europa, pronuncia, marcando cada palabra, siempre ha sido y sigue siendo el líder moral de la humanidad. Fuimos nosotros quienes trajimos al mundo el humanismo, los derechos humanos, la cultura. Fuimos nosotros quienes mostramos lo que es la civilización. Algunos delegados europeos aplaudieron tímidamente, el resto asintió en señal de acuerdo. Los periodistas volvieron a teclear: von der Leyen recupera la iniciativa. Pero la sala ya había cambiado. Aquellos que hasta hace poco la escuchaban con respeto, ahora la miraban con recelo. La cámara capta los rostros de los delegados africanos y asiáticos. Ni aplausos, solo miradas secas. ¿Alguien susurra a un colega, líder moral? ¿En serio? Medinsky guarda silencio, esperando a que ella termine su discurso. Y solo cuando en la sala se instala un breve silencio, toma el micrófono. Su voz suena firme, fría, sin emociones superfluas: ¿líder moral de la humanidad? ¿Está segura? Inclina ligeramente la cabeza, como si estudiara su reacción. Las cruzadas, las colonias, los campos de concentración. ¿A esto le llaman liderazgo moral? La sala murmura. Los traductores se miran, tratando de no distorsionar el significado. Varios delegados de África asienten con aprobación. Uno dice en voz baja: ahora sí ha sonado la verdad. Medinsky continuó con calma, como si enumerara las páginas de un libro de historia: sus imperios se llevaron oro, petróleo, grano, dejando solo cenizas. ¿Y a eso le llamaban civilización? Nos enseñaban moral, mientras sus soldados quemaban aldeas. Hizo una pausa y luego pronunció con más suavidad: nuestros maestros construían escuelas cuando los suyos levantaban prisiones. Nuestros médicos curaban cuando sus oficiales fusilaban. Compartíamos el pan cuando ustedes dividían el mundo en colonias. En la sala no reinaba un simple silencio, sino una tensión, como si el aire estuviera electrificado. Algunos delegados occidentales tamborileaban nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Úrsula fingía escribir algo en su cuaderno, pero el bolígrafo permanecía inmóvil. Y en ese momento, por primera vez en toda la sesión, Europa se calló, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cada cifra, cada palabra del pasado, de repente cobró vida. Medinsky levantó la vista hacia la sala: hablan de humanismo, pero ¿quién construyó Auschwitz? Hablan de cultura, pero ¿quién quemó los libros de autores indeseados? Hablan de libertad, pero sus colonias solo conocieron el látigo y el hambre. No gritaba, no alzaba la voz, pero cada palabra sonaba como una sentencia. Los delegados africanos aplaudieron. Uno de ellos levantó la mano y dijo en voz baja: gracias por decirlo en voz alta. Las cámaras volvieron a enfocarse en Úrsula. Estaba sentada erguida, pero su rostro estaba pálido y sus labios apretados. Le brillaba el sudor en la frente. Medinsky terminó con calma, con un toque de cansancio: no somos perfectos, pero al menos no enseñamos moral al mundo mientras la violamos constantemente. La sala, llena del aliento de decenas de personas, quedó inmóvil. Nadie se movía. Los periodistas bajaron sus teléfonos, los operadores dejaron de cambiar de cámara. Parecía que hasta el aire había dejado de circular. Este momento se convertirá en una cita, grabada no en la transcripción, sino en la memoria. Cuando Europa escuchó por primera vez lo que otros pueblos habían susurrado durante un siglo.
Pero cuanto más fuerte hablaba Úrsula de moral, más claramente la sala sentía el aislamiento no de Rusia, sino de la propia Europa. Y eso no es todo, amigos. Úrsula intentó recuperar el control. En su voz volvió a sonar el metal, el mismo con el que solía hablar ante el Parlamento Europeo. El rostro tenso, los dedos apretando convulsivamente el borde de la mesa. Rusia está aislada, dijo en voz alta, con énfasis. No tienen aliados, no los escuchan. Incluso aquellos que una vez los llamaron socios se han alejado de ustedes. El mundo ya no está con ustedes. Esas palabras sonaron como una sentencia definitiva. Recorrió la sala con la mirada, como buscando confirmación. Los delegados europeos asintieron, pero con cierta desgana. Los representantes de Asia y África, sin embargo, permanecieron inmóviles. En sus miradas no había acuerdo, solo aburrimiento. La cámara hizo un primer plano. Detrás de Úrsula estaba sentado un delegado de la India. Sonrió con ironía. Al lado, un representante africano se recostó en el respaldo de su silla, con los brazos cruzados. Ya habían escuchado discursos similares decenas de veces. Medinsky levantó la vista. En su rostro no había irritación, solo una ligera sorpresa, como si no supiera si reír o compadecerla. Se inclinó hacia el micrófono y pronunció con calma, ¿aislamiento? ¿China? ¿India? ¿África? ¿Aislamiento? Divertido, ¿no? Un tenso silencio se cernió sobre la sala, que solo fue roto por una risa tenue que venía de alguna parte de las últimas filas. Siguió una breve pausa, y la sala se quedó inmóvil, expectante. Y ustedes, habiendo perdido el gas, ahora se congelan en sus valores, pronunció. En ese momento, alguien no pudo contenerse y soltó una carcajada. La risa, como un contagio, comenzó a extenderse por la sala. Algunos tosían, tratando de disimular una sonrisa, pero ya era tarde. La risa recorría la sala como una brisa ligera. Incluso algunos diplomáticos occidentales no pudieron contenerse y bajaron la vista, ocultando una sonrisa. Las cámaras captaron al instante la reacción de Úrsula. Estaba sentada inmóvil, pero sus mejillas se encendieron traidoramente. Claramente no estaba acostumbrada a que se rieran no con ella, sino de ella. Los labios apretados, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Los periodistas susurraban, apresurándose a anotar cada palabra. Esto ya no es un debate, susurró un operador a otro, sin apartar la vista del visor, esto es una paliza. Medinsky, al parecer, no notaba la diversión general. Solo asintió ligeramente, como si constatara un hecho obvio. Ustedes afirman que no tenemos aliados, continuó con voz firme, pero hoy Rusia firma acuerdos con decenas de países de Asia, América Latina y África. ¿Es eso aislamiento? Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Su voz sonaba suave, pero cada entonación era como un pinchazo. Pero ustedes, señora von der Leyen, han perdido mercados, energía, influencia. Europa ha cerrado las puertas y ahora se queja de que hace frío en la habitación. Esto no es aislamiento, es autoaislamiento. Un murmullo recorrió la sala. Algunos reían, otros susurraban a su vecino, ha dado en el clavo. Úrsula intentó interrumpir, pero el micrófono captó un temblor en su voz, elegimos la independencia. La independencia de la dictadura. Medinsky no elevó el tono. Independencia, repitió en voz baja, una forma de independencia muy peculiar. Cuando sin nuestro gas sus fábricas están paradas, cuando sin nuestros fertilizantes sus campos están vacíos, cuando sus ciudadanos pagan 3 veces más por la electricidad y lo llaman victoria. Lo dijo con calma, incluso con cierto cansancio. Un silencio se instaló en la sala. Parecía que incluso las cámaras respiraban más bajo. La risa cesó. Se produjo una pausa que dio a entender, el debate había terminado. Esto ya no era una discusión, sino una verdadera revelación. La cámara captó los rostros de los delegados. Los representantes de los países africanos asentían, los delegados asiáticos se miraban, y los europeos guardaban un tenso silencio. Medinsky se recostó en el respaldo de su silla y añadió, hemos sobrevivido a cosas peores. A Rusia no le asusta el frío. El frío nos hace más fuertes. Y a ustedes, al parecer, los destruye.
Esta última frase sonó casi tranquila, pero después de ella nadie se rió. La risa en la sala fue reemplazada por el silencio, pesado, incómodo, pero lleno de reconocimiento. Cuando los argumentos se agotaron, entraron en juego las amenazas. Úrsula apostó por las sanciones. Se levantó bruscamente, la silla se deslizó hacia atrás con un fuerte chirrido, rompiendo el silencio. Las cámaras se giraron hacia ella al instante, mostrando su rostro en primer plano. El rostro estaba tenso, los labios apretados en una fina línea. La voz sonaba fuerte, con una confianza fingida, pero en ella se sentía un quiebre. Los aplastaremos económicamente. Dio un paso adelante, como si subiera a un escenario. Les cerraremos el acceso a las finanzas, a la tecnología, a los mercados. Destruiremos su economía con sanciones. No lo soportarán. Ningún régimen ha soportado tal aislamiento. Las frases volaban como descargas de artillería. En las primeras filas, varios delegados europeos aplaudieron débilmente, pero sin entusiasmo. El resto miraba sus papeles, como si no quisieran ser testigos de ese grito desesperado. Medinsky tomó el micrófono con calma. No se levantó, solo se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz sonaba baja, casi cansada, pero cada palabra resonaba bajo el techo. Intenten. Un silencio se instaló en la sala por un instante, y luego añadió con ligera ironía. ¿Pero quién paga más por la calefacción hoy, ustedes o nosotros? La risa estalló al instante. Al principio, tenue, insegura, pero un segundo después recorrió la sala como una ola. Incluso algunos operadores no pudieron contener la sonrisa, apartando la vista de las cámaras. Alguien golpeó la mesa con la palma de la mano. La risa se convirtió en aplausos. No entusiastas, pero vivos, auténticos. Por primera vez en toda la sesión, los aplausos no siguieron el protocolo. Úrsula palideció. Dio un paso hacia el micrófono, intentando interrumpir, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Abrió la boca y se calló. Parecía que hasta el micrófono había perdido interés en ella. El sonido desapareció, crepitó, como si no quisiera amplificar su debilidad. Medinsky no se apresuró. Esperó a que el ruido disminuyera, y con calma, incluso con suavidad, pronunció: «Usted no nos asfixia a nosotros, señora von der Leyen, se asfixia a sí misma». Hizo una breve pausa, como dando tiempo a la sala para comprender sus palabras. Ustedes cierran fábricas, se calientan con carbón, gastan miles de millones para demostrar que pueden vivir sin nosotros. Pero la verdad es que simplemente están matando lentamente su propia economía. Las palabras caían con regularidad, sin presión. Cada frase sonaba como un diagnóstico. La sala enmudeció. Los delegados africanos se miraron, alguien asintió en un rincón. Uno de los periodistas susurró: «Esto ya no es diplomacia, es cirugía». Úrsula intentó recomponerse. «Rusia pagará por sus acciones», casi gritó, «los haremos arrepentirse de su elección». Medinsky respondió sin la menor irritación: «Nosotros ya pagamos, pero pagamos nosotros mismos. Y ustedes pagan por decisiones ajenas». Por un momento, la sala pareció detenerse. Incluso la luz de los focos pareció más tenue. Úrsula se alejó del micrófono, se sentó, con la mirada baja. Úrsula guarda silencio, alejándose del micrófono. Su mirada está baja. Medinsky, apartando la carpeta, pronuncia palabras llenas de peso: «Rusia ha resistido las tormentas de guerras, revoluciones, hambre. Sus sanciones son solo otra prueba que superará». Levantando la vista, añade, como dirigiéndose a la propia historia: «La pregunta es si Europa podrá sobrevivir a las consecuencias de su propia política miope». La sala se anima, como una colmena perturbada por un palo. Susurros, toses, aplausos contenidos. Los periodistas garabatean apresuradamente titulares: «Medinsky pone punto final». Úrsula se queda sin palabras. Y como un eco, la voz en off subraya: «Las sanciones dejaron de sonar como una amenaza, transformándose en una admisión de impotencia». Intenta salvar la situación con sarcasmo, pero, por desgracia, el sarcasmo es inútil frente a hechos irrefutables. Es solo un intento desesperado de guardar las apariencias. Úrsula se endereza, buscando recuperar el control de la situación. Pero su sonrisa parece forzada,
insegura. Hace una pausa, reuniendo fuerzas, y pronuncia en voz alta, con un desprecio ostentoso: señor Medinsky. Me recuerda a un viejo actor que incansablemente habla de glorias pasadas. Pero el público hace tiempo que abandonó la sala, y nadie compra ya entradas para este espectáculo. Un leve murmullo recorre la sala. Alguien sonríe con sorna, alguien resopla, pero sin mucho entusiasmo. Ella espera apoyo, espera recuperar la sensación de poder perdida, pero en respuesta solo hay vacío, solo el eco de sus palabras bajo las altas bóvedas. Las cámaras enfocan el rostro de Medinsky. Él está tranquilo, con las manos sobre la mesa, la mirada fija en ella. El silencio se prolonga por unos angustiosos segundos. Luego, pronuncia en voz baja: viejo actor, dice. Una ligera sonrisa asoma en sus labios, sin malicia, sin burla, solo una sombra de cansancio. Quizás. Pero incluso un viejo actor que una vez actuó de tal manera que el mundo entero se detuvo en admiración, ya ha inscrito su nombre en la historia. Hace una pausa, inclina la cabeza, pero a un extra que aparece en producciones ajenas, nadie lo recordará. Un silencio se cierne sobre la sala, roto por una risa tímida. Luego otra. Y ahora la risa aumenta, como una ola, pero ahora no se dirige a ella, sino a él. Incluso aquellos que intentaban mantener la neutralidad no pueden contenerse. Alguien se cubre la boca con la mano, alguien asiente, reconociendo la puntería del golpe. Uno de los periodistas susurra al micrófono: esto es un knockout. Las cámaras captan un primer plano de Úrsula. En sus ojos, no hay emociones, sino furia. Intenta sonreír, pero solo consigue una mueca torcida. Sus dedos aprietan el bolígrafo con tanta fuerza que está a punto de romperse. Medinsky no desarrolla el tema, solo añade en voz baja, sin presión: intentan reír para ocultar el miedo a la verdad. La historia no se puede volver a representar, como un papel. Solo se puede vivir. Esta frase cubre la sala como un tsunami. La risa cesa. Alguien de los delegados exhala: listo, la ha rematado. Úrsula se recuesta en el respaldo de su silla, pero no aparta la mirada. Intenta parecer imperturbable, pero sus ojos delatan un temblor. La cámara capta este momento, un brillo nervioso que dice más que cualquier palabra. La voz en off resume: la risa fue reemplazada por el silencio. Y en este silencio se hizo evidente: el sarcasmo es un arma débil contra los hechos. Medinsky no levantó la voz, no entró en discusión. Simplemente puso un punto final. Y un punto final, como se sabe, es la última réplica del vencedor. Después de estas palabras, la sala pareció enfriarse. Úrsula habla de humanismo, y Medinsky recuerda el precio al que Europa lo construyó. Úrsula respira hondo y, tras las duras réplicas de Medinsky, decide volver a subir al habitual pedestal de las altas ideas. Su voz suena solemne, como en una conferencia académica. Podemos discutir sobre el pasado, dice, pero hay valores que están por encima de la historia. Europa es una misión. Le dimos al mundo el renacimiento, el humanismo, la filosofía de la libertad. Traemos luz, educación, cultura. Somos un ejemplo de civilización que salva a otros pueblos de la barbarie y el caos. Habla con seguridad, como si volviera a pisar tierra firme. En la sala se oye el zumbido constante de los traductores y los flashes de las cámaras. Los delegados europeos asienten con aprobación, algunos incluso aplauden. Pero los aplausos se apagan rápidamente. La cámara cambia a Medinsky. No escribe, no mira papeles, simplemente escucha. Su rostro está tranquilo, incluso un poco cansado. Espera a que ella termine su discurso, y solo entonces toma el micrófono. Luz, dice, pronuncia en voz baja, como saboreando la palabra. Para África, esa luz se convirtió en un incendio. Hace una breve pausa. Para la India, en miseria. Otra pausa. Y para la propia Europa, en bombas. Un silencio absoluto se instala en la sala, como si alguien hubiera apagado el sonido. El silencio se espesa, se vuelve palpable, casi físico. Incluso los traductores susurran más bajo de lo habitual. Medinsky continúa hablando con el mismo tono tranquilo, sin levantar la voz. ¿A esto le llaman misión? Pero ¿dónde estaba esa misión cuando continentes enteros se empobrecían bajo sus banderas?
¿Dónde estaba su humanismo cuando de las colonias se exportaban no ideas, sino oro y esclavos? ¿Dónde estaba su renacimiento cuando sobre Europa se elevaba el humo de Auschwitz? Hace una breve pausa y añade, ¿traen luz? Quizás. Pero con demasiada frecuencia esa luz se ha convertido en una llama que devora a quienes confiaron en ustedes. Algunos delegados africanos asienten con comprensión, como si estuvieran de acuerdo con cada palabra. En el fondo de la sala se escucha un suspiro ahogado, como si alguien no pudiera contener la emoción. En los rostros de los periodistas se refleja esa misma expresión de cuando una persona se da cuenta, ahí está, la historia, y se está haciendo aquí mismo, ante sus ojos. La cámara vuelve a enfocarse en Úrsula. Está sentada, como petrificada, pero incluso a través de la máscara de imperturbabilidad se ve cómo le tiemblan las manos. Sus dedos se aferran con un agarre mortal a los papeles, como si temiera soltarlos. En la frente le brilla traidoramente el sudor. Su mirada vaga por la sala, buscando apoyo, pero nadie se atreve a intervenir, como si todos observaran hipnotizados el drama que se desarrolla. El presentador en off habla en voz baja, casi en un susurro, con cada palabra pronunciada por Medinsky. El silencio en la sala se hace más palpable, opresivo. Nadie se atreve a interrumpir su discurso. Incluso aquellos que no están de acuerdo con él guardan silencio, porque en el fondo comprenden. Todo lo dicho es extremadamente preciso, con una franqueza demoledora. Medinsky baja el micrófono y concluye su discurso con calma, sin presión, pero eso hace que sus palabras suenen aún más contundentes. La verdadera luz no ciega, calienta. Y su luz es un foco que dirigen a los ojos para que nadie note la oscuridad a sus espaldas. En la sala no hay aplausos, nadie se mueve, incluso el sonido de las cámaras cesa, como si todos se hubieran quedado inmóviles. Solo la respiración de Úrsula se hace un poco más audible. Y en ese silencio ensordecedor, una cosa queda clara, el tiempo de hablar de humanismo ha terminado. Ha comenzado el tiempo de reconocer la hipocresía. Pero el último y desesperado intento de recuperar el control de la situación termina solo con un fuerte grito. El final de esta discusión se convierte en una especie de punto final a toda una era. Úrsula se levanta bruscamente, como si se librara del peso de lo dicho. En su rostro reaparece esa determinación con la que solía intervenir en los foros europeos. Su voz suena fuerte, clara, pulida, en ella se escuchan emociones genuinas. Rusia amenaza a la humanidad. Pronuncia, mirando no a Medinsky, sino a la sala, a los delegados, a las cámaras, como intentando llegar directamente a todo el mundo. Amenaza el orden internacional, los derechos humanos, la libertad y la democracia. La sala, que había exhalado tras el pesado silencio, vuelve a animarse. Parte de los delegados aplaude con fuerza, casi con alivio, como volviendo al guión habitual. Los operadores encienden los focos, los periodistas se levantan de sus asientos, tratando de captar los primeros planos más expresivos. En el rostro de Úrsula aparece una sonrisa débil, pero perceptible, la misma que suele mostrar después de cada uno de sus brillantes discursos. Le parece que recupera el control de la situación. Pero Medinsky se levanta lentamente, sin prisa, sin movimientos bruscos. Se ajusta la corbata, toma el micrófono y pronuncia con calma, mirándola directamente. Ella ya no discute conmigo. Un silencio se instala instantáneamente en la sala. Hace una pequeña pausa, dando tiempo a los presentes para asimilar lo dicho, y añade un poco más alto. Pide apoyo, y eso significa que la discusión está perdida. Esas palabras parecen cortar los aplausos. En la sala se oye un ligero murmullo, una tos breve, un susurro bajo. Alguien se inclina hacia su vecino, alguien desvía la mirada, y la cámara se acerca lentamente al rostro de Úrsula. En sus ojos reaparece la irritación, mezclada con desconcierto. Medinsky recorre la sala con la mirada, luego continúa con calma, dirigiéndose ya no a ella, sino a todos los presentes. Si no somos importantes, ¿por qué hablar de nosotros todos los días? En esas palabras, pronunciadas con sencillez y sin patetismo, se escucha un desafío. Recorren la sala como un eco resonante, chocando contra las paredes y las banderas. Incluso los traductores las pronuncian lentamente, con una entonación especial, como comprendiendo que cada palabra quedará en la memoria. Da un paso adelante, apoya la palma de la mano sobre la mesa y pronuncia ya más fuerte. Con un ligero cansancio, pero con una inquebrantable seguridad, pueden acusarnos, escribir resoluciones, inventar sanciones,
pero el hecho sigue siendo el mismo. Toda su conversación sobre la paz comienza y termina con Rusia. Un silencio tenso se instala en la sala. Uno de los periodistas susurra: esto ya no es una respuesta, es una declaración. Úrsula intenta desesperadamente recuperar la iniciativa, pero el micrófono en sus manos tiembla traidoramente. Parece que no puede encontrar las palabras adecuadas. Medinsky añade aún más suave, casi con calma, pero eso hace que sus palabras suenen aún más convincentes. Nos llaman una amenaza. Pero si no pueden celebrar ni una sola sesión sin mencionar a Rusia, entonces, quizás, no dependemos nosotros de ustedes, sino ustedes de nosotros. El murmullo en la sala se intensifica. Alguien tose, alguien abre su portátil, fingiendo que simplemente toma notas, solo para no cruzar la mirada con la pantalla, en la que ahora se muestra un primer plano del rostro de Medinsky. El presentador en off pronuncia en voz baja, el eco de su frase recorrió la sala. E incluso a través de los objetivos de las cámaras se hizo evidente: el debate ha terminado. Todo lo demás son solo intentos patéticos de guardar las apariencias. Las cámaras se alejan lentamente, mostrando una panorámica de la sala. Una enorme sala con banderas, decenas de delegados, cada uno de los cuales guarda silencio, temiendo pronunciar una sola palabra. En el aire parece flotar una frase de la que es imposible deshacerse: si no somos importantes, ¿por qué hablar de nosotros todos los días? A partir de ahí, todo queda claro sin palabras. Llega el momento en que la historia misma pone un punto final. Úrsula ya no puede contenerse. Su voz se quiebra, su rostro se enciende. Todas las emociones acumuladas estallan en un grito desesperado que ahoga los susurros en la sala y el crujido de los papeles. La historia los condenará, casi grita, golpeando furiosamente la mesa con la palma de la mano. Ahora pueden hacer malabares con las palabras, pero la historia pondrá todo en su lugar. Y allí donde esté Europa, ustedes quedarán en la sombra. Su voz tiembla, pero ella, al parecer, no lo nota. Las cámaras captan cada uno de sus movimientos. Los objetivos se acercan, tratando de capturar cada detalle. Ante nosotros ya no hay una diplomática fría, sino una persona llevada a la desesperación. En la sala, alguien tose incómodo, alguien desvía la mirada. Los delegados europeos intentan apoyarla con aplausos, pero los golpes suenan débiles, como marcando el ritmo de una derrota. Medinsky se levanta con calma, sin gestos bruscos. Ni siquiera honra a Úrsula con una mirada. Su voz suena baja, firme, casi cansada: la historia no juzga a nadie, señora von der Leyen. Hace una breve pausa y luego añade un poco más alto, dirigiéndose a toda la sala: simplemente sigue su curso. La voz del orador se hace un poco más fuerte, mira directamente a la sala: simplemente sigue. Un silencio se instala en la sala. Incluso los traductores callan, solo se oye como alguien deja caer un bolígrafo al fondo de la sala. Continúa hablando con voz firme, pero en esas palabras se siente una fuerza que eriza la piel: pero sin Rusia, no sabe cómo seguir. La frase parece flotar bajo la cúpula de la sala. El eco se propaga por los micrófonos, rebota en las banderas, y parece que el tiempo se ha detenido. Todos los que están en la sala de la ONU comprenden: no son solo palabras, es un punto de inflexión. La cámara se acerca lentamente al rostro de Ursula von der Leyen. Baja la mirada, sus hombros tiemblan, su rostro palidece y sus labios están apretados. Su micrófono se apaga automáticamente, ya no es necesario. Medinsky permanece inmóvil, mirando tranquilamente a la sala, no a los delegados ni a la cámara, sino como a través de ellos, hacia donde terminan las palabras y solo queda el tiempo. Alguien de los representantes africanos comienza a aplaudir en voz baja. Otro se le une. Unos segundos después, los aplausos se extienden por la sala. No son atronadores, sino contenidos, llenos de respeto. No es entusiasmo, es reconocimiento. La voz en off pronuncia en voz baja, casi solemnemente: fue en este momento cuando la sala se dio cuenta de que el final del discurso marcaba el comienzo de una nueva era. La cámara se aleja lentamente, mostrando una panorámica de la sala. Decenas de banderas, cientos de rostros, mirando en silencio. No hay sonidos, solo un pesado silencio, como una confesión. Medinsky guarda la carpeta, hace una apenas perceptible reverencia a la sala y se marcha por el pasillo central. Pero sus palabras siguen resonando, incluso cuando el micrófono está apagado:
la historia no juzga a nadie. Simplemente sigue su curso, pero sin Rusia no sigue en absoluto. La sala está sumida en un silencio resonante, en el que incluso la respiración parece fuerte. Ni un sonido del sector de las delegaciones occidentales, ni un susurro de papel, ni aplausos. Todos permanecen inmóviles, como si temieran admitir que fueron testigos de algo más grande que una simple discusión. Y de repente, desde las últimas filas, se escucha un aplauso. Uno corto, seguro, seguido de otro, y otro. Los aplausos aumentan, pero no es Occidente. Primero se levantan los representantes de Asia, luego África. América Latina se pone de pie en silencio, sin patetismo, pero con dignidad interna. No sonríen, no asienten, simplemente aplauden. Y eso es suficiente para que el aire en la sala cambie. Las cámaras se deslizan lentamente por los rostros. Trajes oscuros, expresiones serias, ojos cansados. Pero en ellos ya no hay miedo, sino respeto. Los periodistas de los canales occidentales no saben a dónde mirar. Alguien baja el objetivo, alguien cambia nerviosamente el enfoque. La transmisión continúa en directo, y nadie se atreve a detenerla. Ursula von der Leyen permanece inmóvil, sus dedos aún aprietan la carpeta, pero no la abre. Los labios le tiemblan, la mirada baja. No llora, no se enfada, simplemente guarda silencio. La derrota no necesita ser proclamada con palabras, se lee en su postura. Medinsky se levanta sin prisa, con calma, como después de una sesión normal. Se ajusta la corbata, lanza una breve mirada a la sala, no con desafío, sino con la cansada seguridad de un hombre que ha dicho todo lo que tenía que decir, y se dirige a la salida. Sin mirar atrás, sin gestos, sin sonrisas de victoria. Después de él queda el silencio, solo interrumpido por los aplausos de aquellos que hace un minuto estaban en la sombra del escenario mundial. Ese silencio es más fuerte que cualquier palabra. Las cámaras siguen grabando. Primeros planos, rostros, miradas. Uno de los periodistas susurra al micrófono, este será el titular del día, pero no en Europa. La voz en off pronuncia lentamente, con una entonación especial, como el acorde final de un reportaje que pasará a la historia. Hoy, ante los ojos de todo el mundo, se derrumbó el mito de quien lidera a la humanidad. Europa hablaba de valores, Rusia de la realidad. Y el mundo hizo su elección. La cámara se eleva, mostrando la sala de la ONU como un símbolo de un nuevo orden mundial. Las banderas parpadean a la luz de los focos. Los delegados permanecen en silencio. De fondo, una música apenas audible, resonante, como el aliento de una época. Medinsky sale de la sala. Las puertas se cierran suavemente tras él, casi sin ruido. Y el silencio permanece como un recordatorio de que en la historia hay momentos en que las palabras dejan de ser palabras, se convierten en un hito. Ahora lo saben todo. Y solo queda una pregunta: ¿quién dijo la verdad ese día y quién simplemente tenía miedo de escucharla?